mientras yo respire, mientras respiremos, siempre le alabaremos al Señor. Siempre le daremos a Él toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque Él es digno. Diga, Él es digno. Él es digno. Amén. Vamos a orar a Dios. Vamos a leer primero la escritura que se encuentra en 1 de Corintios 4. 1 de Corintios 4, si tienes tu Biblia, y versículo 20. Gloria a Jesús. 1 de Corintios 4, 20. Dice así: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Oramos a Dios. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia. Señor, te pedimos que tu palabra pueda producir en nosotros los cambios necesarios, que tú puedas hablarnos al corazón, que sea tu presencia la que inunda nuestro ser, que tú vengas ministrando y hablando a nuestra vida de una forma especial esta mañana. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de poder estar juntos, de reunirnos una vez más, Señor, aunque sea parcialmente, pero estamos reiniciando de nuevo las actividades, estamos reiniciando de nuevo los cultos, Señor, con el único propósito que tú seas glorificado. Recibe la alabanza, recibe la gloria, recibe la adoración. Señor, aquellas personas que no pueden venir, a los niños que están en casa, te pedimos que tú los bendigas igualmente, Señor. Que seas tú sobre sus vidas. A los ancianos, Señor, que no pueden estar aquí, también te pido una porción doble para sus vidas, en el nombre de Jesús. Recibe la gloria, la honra y la alabanza. Y todos decimos amén y amén. Se pueden sentar, mis amados hermanos. Gracias. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Esta declaración del apóstol Pablo es algo que nos debe a nosotros de motivar. Quiero hablar de la naturaleza del reino. Cuando hablamos del reino nos referimos al reino de Dios, al reino de los cielos, al reino de Cristo. Significa lo mismo, es lo mismo todo. Cuando el cristiano habla del reino, se refiere al reino de los cielos, al reino de Dios. Y ya lo decíamos en la mañana, Dios trajo un mensaje a través de Juan el Bautista, después de 400 años de silencio, de 400 años en donde Dios no habló, estuvo callado. Se habla de silencio de Dios, 400 años. Dios trae de nuevo a la tierra un mensaje, irrumpe sobre la tierra entre los hombres con un mensaje de un hombre llamado Juan el Bautista. Juan, que desde el lugar menos pensado comenzó a proclamar y empezó a predicar los principios del reino de Dios. Imagínate, predicando en el desierto. Dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este mensaje abriría una nueva etapa espiritual en la tierra. Una nueva etapa en donde Dios se proponía preparar a los hombres para la llegada del Señor, para la llegada del Salvador. Juan comenzó ese ministerio diciendo a viva voz que el reino ya se había acercado, que el reino ya no iba a estar más lejos, más distante, más silencioso, sino que ese reino comenzaba una nueva etapa del irrumpimiento celestial, del irrumpimiento de Dios sobre la tierra, donde la gente sencilla podría ver en vivo
y podría experimentar la gracia y el reino del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo esta mañana? Cristo vino a declarar el reino de Dios sobre la tierra. Lo que Juan el Bautista estaba predicando, estaba anunciando, era que ahora el reino de Dios estaría al alcance de todos. Ya no habría nadie que no tuviese la oportunidad, que no tuviese el privilegio, que no tuviese ese reto, vamos a decirlo así, de poder establecer el reino de Dios en su corazón. Jesucristo también, cuando comenzó su ministerio, Él anunció lo mismo que Juan. En Mateo capítulo 4 y verso 17 dice que comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hablando de Él mismo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra reino, que decíamos, en su original se traduce como reinado, como régimen, como real. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Una expresión muchas veces utilizada para los creyentes hoy. El reino de Dios es la presencia de Dios establecida en la tierra a través del momento en donde Cristo vino a salvar y a buscar y a salvar lo que se había perdido. En este caso en ese grupo estábamos tú y yo. ¿Cuántos estaban perdidos? No, dígame, ¿cuántos de verdad estaban perdidos? ¿Cuántos de un día dijeron: Señor, gracias porque un día viniste, un día te pude conocer? ¿Qué pasó? ¿Que me cambies el micro? Gloria al Señor. Amén. Un día Jesús vino. Y vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Jesús vino y tú y yo que andábamos en nuestras cosas, pero tristes, amargados, infelices, enfermos, separados de Dios, sin alegría, sin Dios y sin Cristo, dice la Escritura. Y Cristo tuvo misericordia de ti y de mí y nos alcanzó. No éramos nosotros, no era Dios que estaba perdido y nosotros lo encontramos, no, éramos nosotros que estábamos perdidos y Cristo nos encontró. ¿Cuántos dicen amén? Él nos encontró y Él nos llevó a su luz admirable, a su reino, aleluya. Ahora, el deseo de Dios, decíamos, en la mañana también hemos comenzado así en este punto. El deseo de Dios era dar a conocer su reino. Siempre Dios ha querido darse a conocer a la humanidad. Dios estableció su prioridad en el principio, en la creación. Dejó claro por medio de su propia declaración a la humanidad lo que Él deseaba, lo que Él anhelaba, y era tener una familia, tener unos hijos, establecer un reino. Jesucristo, después, más tarde que el hombre cae, viene a la tierra a restablecer lo que el hombre había perdido, a restablecer la prioridad número uno de Dios, que era el reino. Restablecer el reino de nuevo. Y la propuesta de Dios era hacer conocer en la tierra su reino. Y su reino no sería un lugar geográfico, su reino no sería un país, no sería un sistema político, ni sería una influencia. Sería lo que su reino era la majestad, la influencia del reino, la influencia de Jesucristo sobre la tierra. Esa persona, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Dónde está mi hermano Emmanuel? Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Dónde está mi otro hermano Emmanuel? Emmanuel, tu nombre significa Dios con nosotros. Tu nombre significa Dios con nosotros. Eso es lo que significa en el hebreo. Así que Dios vino a traer a la persona de Jesucristo para establecer su reino. Dios deseaba hacerse conocer a la humanidad, comenzando con el pueblo hebreo, comenzando con el pueblo judío, pueblo que Él había separado, pueblo que Él había escogido. Y era un momento en donde Cristo debía o quería y debía estuviera presente. Donde Él estuviera presente, allí estaría Dios manifestado. Dios estaría manifestado con poder, con autoridad, con bendición.
Donde quiera que la gente, donde quiera que las familias, donde quiera que las ciudades, donde quiera que los hombres se arrepentían, se volvían de sus pecados a Dios, eran bendecidos por el Señor, y ahí el Señor establecía su reino. Continuaba su reino se extendía sobre toda la faz de la tierra. Su reino celestial iba avanzando momentos por momentos y se hacía grandísimo. Durante su ministerio, Jesucristo proclamó el reino de los cielos a través de dos maneras. Primero, la proclamación, es decir, la predicación y la enseñanza. Y en segundo lugar, la demostración del poder. Por eso el reino de Dios no solamente son palabras, sino es poder. Demostración con señales, con milagros, con sanidades, con liberaciones. Cristo selecciona a 12 hombres, a 12 de sus, lo que él llamó luego apóstoles, sus discípulos, y los envía a predicar que el reino de los cielos se había acercado. Los envía a predicar el mismo mensaje que predicó Juan, el mismo mensaje que predicó Jesucristo, con demostración de poder. Dice que después llamó a 12 de sus discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Es decir, le dio autoridad sobre el mal, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y a estos 12, versículo 5, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Qué palabras, qué mensaje, hermano, qué poder. ¿Cuántos dicen amén? Esas palabras que te inundan tu espíritu, que te inundan tu corazón. El reino de los cielos se ha acercado. Jesús siempre animaba a la gente a buscar primero el reino de los cielos, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todas las demás cosas iban a ser añadidas. Pero en un momento determinado, la bendición del reino de la tierra fue despreciada por los judíos, fue despreciada por la nación de Israel, lo cual llevó al Señor a llevar esa unción, ese poder, darlo a la iglesia. Y la persona de Pedro hace aquella tremenda declaración: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esa declaración que has hecho, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no tendrán poder sobre ella. A partir de ese suceso, de ese momento, hermano, ya no más una sola nación iba a experimentar el favor del reino, sino que cualquier nación, cualquier pueblo, iba a trascender a través de los límites de las razas, de los límites de las fronteras de las naciones, de los límites de los idiomas. El reino de los cielos iba a ser extendido ahora sobre la tierra a través de su iglesia. Su iglesia era y su iglesia es el instrumento de Dios para establecer el reino de los cielos sobre la tierra. Somos tú y yo, somos la iglesia de Jesucristo. Somos parte, por la misericordia de Dios, de la iglesia, y somos parte de esa gran tarea de establecer el reino de Dios sobre la tierra. Jesús quitó las llaves de la sabiduría a los religiosos de su tiempo, a los religiosos fariseos, porque ellos no reconocieron a Jesús. Ellos no reconocieron al Cristo de la gloria, ellos no reconocieron al Mesías, al Salvador, en la persona de Jesucristo. No dieron a la gente, no le dieron el mensaje a la gente, no le dieron la revelación para que pudieran entender. No tuvieron revelación de los tiempos, no pudieron experimentar y reconocerle a Él como el Salvador, como el Mesías. El reino de los cielos hecho carne. Seguramente sus discípulos no entendieron tampoco mucho al principio, pero para nosotros hoy día se hace fácil. Para nosotros hoy que tenemos la Escritura, que tenemos las evidencias históricas, que tenemos las evidencias de todo tipo, en el sentido de que estamos de este lado de la cruz. Y hoy podemos deducir que así como la presencia física de Jesús fue el resultado
de la llegada del reino de los cielos a la tierra para bendecir a la humanidad, del mismo modo sucedería cuando Él ascendiese a la diestra de Dios y manifestase su presencia. Íbamos a experimentar un cambio y estamos experimentando cambios en este tiempo. A través del poder del Espíritu Santo en su iglesia, el Señor estaría espiritualmente presente bendiciendo al mundo entero. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos se sienten gozosos de ser bendición a este mundo? ¿Cuántos se sienten gozosos de ser sal para esta tierra, de ser luz para este mundo? ¿Cuántos se sienten dichosos de ser mensajeros del reino de los cielos, del reino de Cristo? Aleluya. Somos privilegiados. Ahora quiero entrar en el mensaje. Esto solamente ha sido introducción, hermano. Pero hay ataques contra el reino de Dios. Va a haber ataques contra el reino de los cielos. Reino de los cielos, reino de Cristo, reino de Dios, es lo mismo, significa lo mismo. Pero va a haber ataques. Durante el ministerio terrenal del Señor, los 3 años y medio que estuvo en la tierra, hubo específicamente 4 ataques del enemigo, 4 ataques del diablo, que el Señor lo reprenda, que se manifestaron en el ministerio de Cristo. Ataques que operaban en la tierra, los cuales fueron cancelados y pulverizados por Cristo. Ahora, estos ataques también hoy se repiten. Estos ataques también hoy están presentes sobre la faz de la tierra y contra la iglesia del Señor. Sabemos que Jesucristo venció. ¿Cuántos dicen Cristo venció? Hay un canto que dice Marcos, venció. Cristo venció, ¿verdad? Y lo sabemos y estamos seguros que Él venció. Y lo tenemos en nuestro corazón. Primero venció ayer y nosotros hoy en su nombre también venceremos. Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por tanto, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo podrán separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Nada nos podrá separar del amor de Dios. Así que estos ataques hoy se repiten, estos ataques hoy pueden estar presentes y por eso hoy tenemos que estar alerta. Y pueden venir contra la iglesia del Señor, pero sabemos que Jesucristo venció. No podemos ignorar, no podemos ser ignorantes de las maquinaciones del diablo. En cierta ocasión, una vez escuché un mensaje, me acordaré toda mi vida, de una muchacha que estaba en el home cuando nosotros comenzamos. Diet se llama. Y ella predicó un mensaje que se llamaba El diablo es real. Hablaba así como en inglés, raro. El diablo es real. Es real, no es una ficción, no es algo ficticio. El diablo es real, es algo que realmente está presente en medio en el medio espiritual que nosotros podemos estar viviendo. No podemos ignorar las maquinaciones del diablo. A ningún ejército terrenal se le ocurre ir a la guerra sin conocer primero la estrategia de su enemigo. Por eso nosotros tenemos que aprender las estrategias del enemigo. Ahora, existen 4 ataques básicos del enemigo y debemos de reconocerlos para que podamos cancelarlos. ¿Cuántos quieren cancelar los ataques del enemigo? Queremos cancelarlos. ¿Al fin de qué? A fin de extender el reino de Dios sobre la tierra. A fin de que el reino de Dios sea establecido y sea extendido sobre la tierra. El primer ataque que el diablo hace es atacando con sus demonios. El enemigo ha asignado sobre la tierra distintas clases de demonios. Él dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir a la gente. Hurtar, matar y destruir. Eso es lo que hace el enemigo con las personas. Los demonios lo que hacen es valerse de armas que nosotros mismos le facilitamos al enemigo para hacer daño. ¿Qué armas son esas? La desobediencia. Con mi desobediencia el enemigo me lastima a mí primero. Mi pecado. La desobediencia y el pecado son las armas que utiliza y que se vale el enemigo para destruir, para hurtar, para matar
y para destruir. Y para lograr su propósito, que es lastimar al ser humano, lastimar al hombre y a la mujer. Enviar maldiciones, enviar posesión, tentaciones, opresiones, enviar pobreza, enviar amargura, enviar fracaso, enviar derrota a la vida de la gente, hurtar, matar, destruir. Y eso es lo que hace el enemigo. Y él se vale de esas herramientas que nosotros mismos en ocasiones le facilitamos. Nuestra rebeldía, nuestro duro corazón, nuestra desobediencia, son herramientas que el enemigo utiliza para traer ese daño, para traer ese mal. Ahora Jesucristo, con su poder, ¿qué hizo? Él dice que el enemigo no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Y el versículo no termina y el versículo continúa y dice: pero yo he venido para darles vida, y vida en abundancia. Es decir, el enemigo viene para hacer algo daño, pero Cristo viene para quitar todo ese daño, y no solamente quitarlo, pero dar vida en abundancia. Y Jesucristo, con su poder, con su autoridad, deshizo cada una de estas cosas, de estos males, reemplazándolas por bendición, reemplazándolas por la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Reemplazándolas por victoria sobre el pecado, por liberación, por abundancia, por realización, por éxito en la vida, por éxito. Y cuando la iglesia predica el mensaje de Cristo, y cuando vidas son transformadas, vidas son cambiadas a la imagen de Cristo, el reino de Dios se extiende, el reino de Dios avanza, el reino de Dios se sigue multiplicando y se sigue extendiendo. Por eso nosotros, como instrumentos de parte de Dios, tenemos que poner muy en cuenta de no prestar esas armas al enemigo para que el enemigo tenga ventaja. El segundo ataque es el diablo atacando con enfermedades y con dolencias. Lo puedes ver hoy. Es el ataque más efectivo de Satanás. Por todos lados vemos enfermedad hoy día. ¿Y qué hace? Temor, miedo. Nos hace ir con una mascarilla en el bolsillo. ¿Cierto? No estoy diciendo algo que es así. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo porque las autoridades nos lo están pidiendo. Pero es el enemigo utilizando estas cosas para traer temor sobre la gente. Por todos lados vemos esta situación. Sin distinción de clases, sin distinción de raza, sin distinción de modelo pues económico, social, lo que sea. Pero el enemigo ha lanzado enfermedades y dolencias en tres áreas. En el espíritu, dice la palabra de Dios que hubo una situación en donde trajeron a un enfermo, a un paralítico. No voy a entrar a leerlo todo, pero tú lo puedes leer ahí en tu Biblia, Marcos 2 del 3 al 11. Y en donde, al no tener espacio, dice la palabra que los hombres, los 4 amigos, hicieron un hueco en el tejado y bajaron al enfermo donde estaba Jesús. Y ahí Jesús, al verlo, le dijo, cuando el Señor le habla al paralítico, le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí había, como siempre, el grupo. ¿Por qué? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Y Jesús, adivinando los pensamientos: ¿por qué caviláis en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Pues ¿sabes qué? Para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. Pero también, además de eso, no solamente fue en el espíritu, pero también fue en el alma, en la mente, en los sentimientos. El alma forma parte de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Dice también en la escritura, en Mateo 17, versículos 14 en adelante, que vinieron a él con sus discípulos a un hombre, y sus discípulos no pudieron echar fuera a una persona, un espíritu inmundo. Y lo trajeron a Jesús.
Y cuando Jesús reprende al demonio, el cual salió del muchacho, viniendo entonces los discípulos aparte le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale ni sino con ayuno y oración. Estaban los discípulos, estaban bajos de fe, y en su alma estaban sintiendo que no tenían el poder. Y el enemigo actúa así a veces. El cansancio, la frustración en ocasiones hace que podamos bajar. Y el enemigo ataca en nuestra mente, en nuestros sentimientos, primero en el espíritu, pero también en nuestra mente y en nuestros sentimientos. Y cómo no, y también ataca en la otra área tan importante que es el cuerpo físico, la carcasa, donde tú y yo vivimos. Dice que también había una mujer ahí en Lucas 13 que tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la liberó de su enfermedad, puso las manos sobre ella y luego ella glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, el líder de la sinagoga de aquel tiempo, enojado que Jesús hubiese hecho aquello en el día de reposo, date cuenta que en el día de reposo no se podía hacer absolutamente nada. Entonces el Señor se enojó y les dice: cuando tú tienes a un buey, a un asno que cae en un pozo, o cuando necesita beber, ¿no lo llevas a beber? Y a esta hija de Abraham que estaba atada y que necesitaba liberación, hacía 18 años, no se le debía desatar de esa ligadura, no se le debía dar la oportunidad de ser restablecida. Al decir estas cosas, dice que se avergonzaban todos de sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas que habían sido hechas por él. Y el enemigo va a venir en esas tres áreas: en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Pero Jesucristo, con su poder, con el poder del reino, lo canceló todo en el nombre de Dios. Y la reemplazó. Ese mal lo reemplazó por sanidad total para cada área de su cuerpo. Igual que hoy Él te va a sanar, Él te va a restablecer para cada área de nuestras vidas. Y el diablo también ataca, no solamente el espíritu, pero también, no solamente a través con enfermedades y dolencias, pero también nos va a atacar. El diablo quiere atacar también a través de la naturaleza, a través de situaciones, pandemias, terremotos, huracanes, ¿verdad? Tempestades. Y no son otra cosa que situaciones de problema enviadas para frenar el establecimiento de la iglesia, del reino de Dios en la iglesia, para endurecer los corazones, para impedir que la gente pueda conocer al Señor. Cuando hay situaciones de ese tipo, la iglesia se mantiene paralizada, no predica, no comparte su testimonio, no habla a la gente de Cristo, se cierran los hogares vida, se cierran las actividades en medio de semana, la gente se paraliza, la gente tiene miedo, tiene temor. Pero esos ataques son ataques para frenar la obra de Dios. Hay dos diferentes tipos de tormenta que puede venir a nuestra vida. Una tormenta puede venir por causa de la desobediencia de su pueblo. En el caso de Jonás lo podemos ver, como el Señor envió una tormenta a ese barco que iba hacia un lugar que no era el lugar que Dios había designado a Jonás. Dios le envía a una dirección y él se va en dirección contraria, opuesta en la otra. Y el Señor envía una tormenta. Todos conocemos la historia y cómo ese barco naufraga, encalla en la playa, hasta que Jonás obedece y va a Nínive y predica el mensaje de Dios. Esa tormenta fue enviada por Dios, pero hay tormentas que son enviadas por Satanás. En el caso de Jesús, cuando Él dice: pasemos al otro lado, en el lago de Genesaret,
Cuando dicen pasemos al otro lado, está dando una palabra el Señor. Está dando una promesa, está diciendo vamos a hacer esto, ¿verdad? Cuando recibimos una palabra de parte de Dios. Pero dice que cuando iban en la barca, una gran tempestad de viento se desató de tal manera que la barca naufragaba. ¿Cuál era el propósito de esa tormenta, de esa tempestad? Había sido enviada por el enemigo para parar la misión de los discípulos, para que los discípulos no pudiesen cumplir con esa misión. Entonces, esas tormentas que vienen a nuestras vidas en el momento menos inesperado no son otra cosa que ataques del diablo para destruir las vidas, para desanimar a nuestros jóvenes y para endurecer corazones e impedirles que tengan un encuentro personal con Cristo. Son tormentas que son enviadas de una manera para destruir. ¿Quién es el que opera siempre en contra de Dios? ¿Quién es el que opera siempre en contra de la humanidad? En contra del creyente. Es el enemigo, es Satanás. Pero Jesucristo, con su poder y autoridad, intervino en esa tormenta, interviene en nuestras tormentas para dar calma y para poner y establecer el orden divino. ¿A fin de qué? A fin de que su reino se siga estableciendo, a fin de que su reino avance. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora hablamos estas cosas porque yo creo con todo mi corazón, igual que tú, igual que muchos de nosotros, pensamos que hay un tiempo que se ha cumplido. Hablamos estos días del cumplimiento del tiempo para mencionar y para hablar de la llegada, para hablar de la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Ahora, este acontecimiento, la segunda venida de Cristo, no fue hecho por el azar o por la casualidad o porque surgió así o porque Dios no lo tenía controlado. Dios desde el principio ya sabía todas las cosas. Este acontecimiento ha sido preparado y calibrado por Dios en todo tiempo, en todo momento. No fue un accionar silencioso, no fue algo invisible, sino que fue un irrumpimiento visible del poder y de la autoridad de Dios. Jesucristo vino por primera vez, pero Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero la segunda vez viene a establecer su reino, que ya se está formando aquí en la tierra a través de la iglesia, pero viene a establecerlo y por 1000 años y al final irnos todos con Él a la eternidad para siempre. ¿No te da gozo saber eso? Que estaremos un día para siempre con el Señor. Wow, será tremendo, ¿verdad? Pero ese plan no le pilla al Señor desprevenido. El Señor vino a poner las cosas en su lugar. Dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El estupor, el miedo se derramaron por los lugares centrales del infierno y todos los demonios repartidos por el mundo, a saber que Dios mismo iba a venir a esta tierra en la persona de Jesucristo la primera vez, para deshacer las obras del diablo y para deshacer las obras del demonio. Es decir, lo que vino a hacer Jesús en la cruz fue deshacer esa obra del enemigo que hoy algunos de nosotros podemos estar experimentando en nuestra vida. Pero Él vino a deshacerlas. Algunos no lo creen, pero Él vino a deshacer esas obras del enemigo. El enemigo vino a matar, a robar, a hurtar, a matar y a destruir, pero dice, pero yo he venido a darles vida y a darles vida en abundancia. ¿Sabes qué? La tierra es de Dios. Dice la palabra de Dios que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En el Salmo 24:1 lo puedes leer. Del Señor es la tierra y su plenitud. Cristo vino a vencer, Él vino a reemplazar ese reino de destrucción por el reino bendecido de Dios. Se trata de que nosotros continuemos, de que nosotros no paremos, de que a pesar de los ataques nosotros sigamos adelante. El reino de Dios vino a desterrar, a pisotear y a vencer el reino de las tinieblas. Él lo vino a hacer.
Con la llegada de Jesucristo se desató en la tierra un conflicto espiritual y la palabra de Dios refleja cómo el Señor actuó. Por donde siempre caminaba el Señor, por donde iba siempre, siempre había fuerzas del mal esperándole. Siempre había algún demonio por ahí esperando para meter baza, para hacerle caer a Jesucristo. ¿Sabes? Pero Él los venció a todos. Él los venció a todos. Por todos los lados la gente está oprimida, por todos los lados está la gente cansada, está la gente afligida. Y Jesucristo con compasión hacia el ser humano va a intervenir siempre. ¿A quién va a usar el Señor? ¿A quién crees que va a usar el Señor para traer poder sobre la tierra? ¿A quién? A ti. No mires a tu vecino. Di, a mí me va a usar el Señor para establecer su reino aquí en la tierra. Así que Cristo vino para liberarnos, Cristo vino para darnos una vida y una vida abundante. Entonces dice la Escritura que cómo puede alguno entrar en casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El reino de los cielos realmente se había acercado a la gente, pero necesitamos, hermano, atar al hombre fuerte que está trayendo enfermedad, que está trayendo situaciones sobre la vida de la gente, sobre la vida de la humanidad. ¿Y quién va a usar el Señor? Va a usar a su iglesia, va a usarte a ti y va a usarme a mí. Gloria a Dios. La llegada de Jesucristo fue una invasión celestial para dar un anuncio al diablo y a todos sus demonios. El anuncio del comienzo de su fin, del comienzo de su total destrucción. Gloria al Señor. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, dice Jesús en Mateo 12, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿De qué estaba hablando? El dedo de Dios. El pasaje deja establecido que para traer el reino de Dios a la tierra se hace necesario echar fuera primero a los demonios, ladrones, usurpadores, delincuentes, de todo lo que Dios ha creado. ¿Y cómo lo hacemos, hermano? ¿Cómo podemos usar ese poder que está a disposición de la iglesia? Primero de todo, dije antes de empezar que hay situaciones en las cuales nosotros damos herramientas al enemigo para que el reino de Dios no se establezca, que es nuestra propia desobediencia, nuestro propio pecado. Cuando el pueblo, cuando tú y yo estamos desobedeciendo a Dios, cuando estamos pecando a sabiendas, no estoy diciendo que no lo hagamos en ignorancia, que a veces podemos estar ahí, pero a sabiendas estamos haciendo mal, le estamos dando al enemigo ventaja. Estamos dejando de establecer el reino de los cielos. Para poder establecer el reino de los cielos, primero tenemos que examinarnos a nosotros mismos, ser obedientes y limpiarnos de toda maldad y obedecer al Señor en todas las áreas en las cuales Él nos está demandando. Entonces, hoy como iglesia podemos vencer las fuerzas del maligno. Podemos establecer el reino de Dios sobre la tierra gracias a la autoridad del nombre de Jesús y gracias al poder del Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos, el reino no consiste en palabras, sino en poder. El poder. ¿Cuál es el poder del creyente? El poder del creyente es la santidad, la oración, el ayuno, la búsqueda de Dios en su palabra, pero sobre todo la obediencia al Señor. Hay personas que podemos estar muchos años tratando de que algo pase en nuestra vida y no sucede. Pero ¿por qué pasa eso? Pasa porque a lo mejor no estamos caminando en la obediencia que el Señor requiere para nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo esta mañana? Como iglesia de Cristo tenemos hoy una preciosa responsabilidad. Hoy tenemos esa responsabilidad de establecer el reino
anunciando el Evangelio de Jesucristo y demostrando su poder, el poder del reino, no las palabras, sino el poder a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma la vida del creyente cuando ese creyente está en línea con la palabra de Dios. La autoridad y el poder hoy continúa a través de la iglesia. La iglesia tiene autoridad. La iglesia tiene el poder. Gloria al Señor. Y necesitamos entenderlo de esa manera. Es hora, hermanos, de abrir nuestros ojos. Es hora de levantar nuestros ojos al cielo y abrirlos a esta gloriosa verdad. Hemos sido diseñados como pueblo de Dios a ser canal de bendición, la sal de la tierra, la luz del mundo. Somos la iglesia. Somos llamados a extender el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos me pueden decir un amén esta mañana? Somos llamados a eso. Somos llamados a establecer el reino aquí en la tierra. El Espíritu Santo en esta hora está haciendo un nuevo llamado a los creyentes. Está usando circunstancias, está usando situaciones exteriores, está usando presiones de la vida, está usando situaciones políticas, situaciones económicas. Puedo decir que el Señor permite, entre comillas. Yo no creo que el enemigo sea más fuerte que Dios. A veces Dios no puede hacer nada por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra desobediencia. El Señor tiene las manos atadas y el enemigo anda haciendo lo que quiere. Pero el Espíritu Santo está en este tiempo haciendo un nuevo llamado a los creyentes. Necesitamos entender que cada persona puede aprender a vivir. Cada persona, lo voy a repetir, cada persona puede aprender a vivir bajo los principios del reino de Dios. Cada persona, nadie sabe todo. Yo no sé todo, ni tú tampoco. Pero sí podemos, en lo que sabemos, en lo que sí conocemos, en lo que sí hemos aprendido, ser obedientes. No podemos ser obedientes en algo que no sabemos, pero en algo que sí sabemos. ¿Cuántos me están entendiendo esta mañana? El Espíritu Santo en esta hora está haciendo un nuevo llamado, un llamado a ponernos en la brecha espiritual y a trabajar en la extensión del reino de los cielos. Es hora de abrir nuestros ojos. Hemos sido diseñados como su pueblo para ser canal de bendición, para ser sal y para ser luz a este mundo. Pablo lo pudo entender y él dice en Efesios capítulo 1, cuando él habla a la iglesia de Éfeso, y él le dice estas preciosas palabras en el capítulo 1 a partir del versículo 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Es decir, estoy orando por vosotros. Estoy orando para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahí está. Pablo estaba orando por los hermanos para que Dios les diese un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Espíritu de sabiduría y de revelación. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la cual os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria en su herencia en los santos y cuál, date cuenta la palabra, supereminente. Qué palabra, es como diciendo no hay más. Es la máxima expresión. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Dice, la cual, esa fuerza, la cual operó en Cristo y le resucitó de los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales,
sobre todo principado, sobre toda autoridad, y sobre todo poder, y sobre todo señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por regalo. Es lo que quiere decir aquí. Lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En otras palabras, tú te pones a leer estos versículos del apóstol Pablo en Efesios 1 y dices, no me queda más remedio. Entiendo lo que Dios está haciendo y es estableciendo su reino. Y no hay excusa para no hacerlo. No hay flojera carnal ni flojera espiritual. No puede haber, hermano, excusa para no entender que el reino de Dios se está estableciendo a pesar de toda la situación que nos rodea, a pesar de todas las situaciones y de todas los problemas que nos está trayendo esta pandemia. No podemos ignorar la palabra de Dios, no podemos ignorar que no podemos establecer o que podemos establecer el reino de Dios sobre la tierra. No hay excusa. Te invito para que en este momento hagas tuya esta oración de Pablo. Digas, Señor, me entrego en consagración y te pido que me ayudes para que lo voy a tratar de trasladar en primera persona. Ayúdame, Señor, para que el Dios de mi Señor Jesucristo, el Padre de gloria, me dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de mi entendimiento, para que yo sepa cuál es la esperanza a que Él me ha llamado y cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos, la cual la supereminente grandeza de su poder para conmigo que creo según la operación del poder de su fuerza. Esta es mi oración hoy. Ayúdame a entender, Señor, que tu reino no consiste en palabras, sino en poder. El poder. Y no hay excusa. Por eso en esta mañana es mi oración, en esta hora, que el Señor derrame de su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros y nos dé espíritu de sabiduría y de revelación sobre toda su iglesia. Ponte de pie esta mañana mientras vienen los músicos por un momento y le vamos a dar gracias al Señor. ¿Cuántos dan gracias a Dios? ¿Cuántos quieren ser instrumentos de su poder en esta mañana? ¿Cuántos quieren ser instrumentos de su poder esta mañana? Aleluya. Para poder establecer el reino. Para que los ojos y para que la mente de cada creyente sean abiertos y podamos darnos cuenta de la importancia de someter nuestra vida a la obediencia a Cristo y que al mismo tiempo a través de eso quitemos esos argumentos al enemigo, esas armas al enemigo, para que las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes sean anuladas y que no haya más mal sobre la tierra. Yo creo que la iglesia en este tiempo se va a levantar y sea cual sea la situación que podamos vivir, no va a haber ninguna excusa para ver la gloria del Señor. Es decir, la iglesia va a ser la herramienta de Dios sobre este mundo, sobre esta tierra. Muchas fuerzas se van a levantar, muchos espíritus contrarios se van a querer levantar, pero yo te quiero decir, la humanidad está esperando la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. La humanidad está esperando la manifestación y poder de la iglesia hasta que Cristo venga, en otras palabras. Sí, oramos a Dios y le pedimos, Padre, oramos en esta hora
Gracias por tu gran amor, aunque nos ames. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por todo lo que hiciste, haces y harás en nosotros. Gracias por el poder que traes sobre tu iglesia, Señor. Gracias porque entendemos que quieres usarnos para establecer tu reino. Porque el reino no consiste en palabras, sino en poder. El reino consiste en poder. Y somos poderosos y somos fuertes cuando entendemos que tenemos que someternos a ti. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces el poder de Dios se manifiesta en mí. Te doy gracias esta mañana por esta palabra. Oro, Señor, que tu presencia sea sobre cada una de las vidas que están aquí. Que tú hayas traído convicción, que tú hayas traído, Señor, revelación a las vidas que están aquí, y que juntos podamos caminar en ese proceso de establecer tu reino sobre la tierra. Gracias por todo lo que vas a hacer y ya estás haciendo en nosotros. Gracias por el hermoso privilegio que tenemos de poder reunirnos. Gracias porque tú nos has guardado a todos, nos has cuidado, nos has bendecido. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor y por tu misericordia, Padre. En el nombre de Jesús recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Y todos decimos un fuerte amén y amén. Vamos a cantar a Dios. Aleluya.